Las 10:23 y está ya en contacto con nosotros el fiscal regional de O'Higgins, don Emiliano Arias. Emiliano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafa. Aquí estamos bastante bien. Uno de los mejores fines de semana de hace años. Pongamos en contexto esto. El tribunal a ti te ha absuelto por unanimidad de los cargos que te levantaron por violación de secreto y por acceso indebido. Creo que fueron los cargos que se levantaron en tu contra. ¿Cuánto tiempo estuviste suspendido de tu cargo? A ver, fue casi 2 años los procesos de suspensión más, suspensión menos, o sea, el periodo de inestabilidad desde que esto comienza, que fue en Semana Santa del 2019, fue un viernes de 2019. Desde ahí que no he podido ejercer mi función, digamos, de manera continua y como debería ser. ¿Cuánto era la sanción que arriesgabas si te encontraban culpable de violación de secreto y acceso indebido? Era muy terrible la sanción, eran 61 días de suspensión. O sea que estuviste casi 2 años suspendido por una falta que, si hubieses sido culpable, habría tenido 61 días de suspensión. Es decir, estuviste suspendido 12 veces más de lo que debería. No, 10 veces más, 6 veces más. No importa, muchísimo más. Pero la pregunta es, primero, a nivel personal, cuando la justicia hace esto, digamos, ¿ante quién recurre uno? A ver, acá en los tribunales, siempre que hemos llevado el caso nuestro, los tribunales ha salido de la esfera interna del Ministerio Público, me ha ido bastante bien. Porque lo que dijo el Tribunal de Juicio Oral en lo penal ahora fue lo mismo que dijo el Pleno de la Corte Suprema cuando rechazó la remoción que Abbott quería aplicarme como sanción. Es lo mismo, los hechos son irrelevantes. Después fue lo mismo que dijo la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema cuando conoció el desafuero, que también dijo, no hay ilicitud en el actuar por cuanto los antecedentes revelados de estos secretos se hicieron para hacer una denuncia penal. Y se repite ahora. Y entonces, en mi caso, y gracias a la pelea que hemos estado dando personalmente con mi abogado, se ha hecho justicia hasta ahora, digamos. Luego, el reclamo por estas desproporciones, por estos excesos, también son los propios tribunales de justicia, digamos. Ya, pero a ver, es que en este cuadro falta quiénes son tus querellantes, digamos. A ti te ha querellado un fiscal, Sergio Moya, patrocinado por el fiscal nacional Jorge Abbott. O sea, un colega, claro, ex compañero de trabajo y tu jefe máximo, que son hombres que conocen la ley, te han llevado a juicio y han fracasado estrepitosamente 2 años después de esta suspensión que se te hizo. O sea, ¿cómo se explica todo esto? La verdad es que es bastante inexplicable, porque además súmale otro ingrediente, que es el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado, a través de una consejera, iba a las audiencias previas y ahora actuó representado por 3 abogados en este juicio que ameritaba suspensión. Una desproporción absoluta. El Consejo de Defensa del Estado también tiene un comité penal y una serie de cosas que uno esperaba que fueran mucho más serios a la hora de evaluar la presentación de una querella y adherirse a la acusación del Ministerio Público, por hechos que el fallo es bastante fuerte, no son delitos. Sí, ese es el punto. Si hubiese sido otra cosa, como hubo ilegalidad de la prueba o esta persona no tuvo participación en el delito, te creo que podría ser razonable estas persecuciones, pero por hechos que no son delitos y cuestiones que se la venía reiterando la Excelentísima Corte Suprema desde hace mucho tiempo, es realmente insólito. Y acá, acuérdate toda la caballería encima que me echaron. Si este tema no parte del 2019, Rafa, si podemos hacer un poco de memoria, yo llevaba como 4 años con sumarios sucesivos, investigaciones sucesivas, cuestiones para allá y para acá, que quitaban causa, etcétera, etcétera. Ahora, el Consejo de Defensa del Estado, ¿quién controla el Consejo de Defensa del Estado? Puse acá en Google y me dice, a ver, el caso de las vírgenes de yeso que penan en el CDE, en el Consejo de Defensa del Estado, y se trata de un curioso caso de fraude hormiga en la Municipalidad de Colina, emanado como arista del caso Basura, caso de hace 10 años, que debiendo ser analizado y querellado por el CDE, luego que la fiscal Jimena Chong le entregara los antecedentes, durmió el sueño de los justos en los cajones del entonces presidente del organismo Juan Ignacio Piña y que solo fue entregado a análisis
del Consejo el día antes de que dejara el cargo. ¿Quién controla lo que hace el CDE para que no ocurran como esta bochorno que estoy leyendo en el mostrador o como lo que está ocurriendo en tu caso? Lo que ocurre, claro, lo que ocurre en estos casos que son instituciones que si no hubiese, como el Ministerio Público tampoco, no existe ningún control sobre las decisiones, sobre cierto tipo de decisiones que estos órganos toman. En consecuencia, lo que las personas deben hacer en estos casos es recurrir ante tribunales para reclamar acerca de la ausencia de actividad de un servicio. Por ejemplo, existe precisamente, hay que conocer más los antecedentes, pero podría configurarse una eventual falta de servicio y así presentar una demanda por falta de servicio en contra de los órganos del Estado. Pero fíjate que, Rafa, que lo que me más preocupa es que uno es fiscal regional, me defendieron excelentes abogados, tiene los recursos para darle estas peleas a estos órganos que en ocasiones son bastante injustos y arbitrarios y al final los tribunales dan la razón. Pero en general, y lo que es la realidad, la gente no tiene un adecuado acceso a la justicia como para dar estas peleas. Son peleas muy agotadoras, La verdad que si yo no hubiese tenido el apoyo familiar que tengo y el apoyo de amigos que tengo, la habría abandonado, porque fíjate lo ridículo además, Rafa, que si me hubiesen condenado a los 61 días de suspensión, yo igual vuelvo a trabajar. Claro. O sea, esta pelea no era por la pena. El castigo ha sido el proceso. Exactamente, que es algo típicamente utilizado por cierto tipo de organizaciones que ya se empiezan a corromper en su interior, que van utilizando estos sistemas de persecución para ir en definitiva conformando círculos de confianza en sus cúpulas e ir eliminando a aquellos que son disidentes. ¿Y cómo lo hacen? A través de estas investigaciones desproporcionadas que la gran mayoría de las veces terminan con la renuncia del afectado porque no soporta la presión o no puede defenderse por carecer de los recursos. Y así se van eliminando aquellos factores disidentes. Porque de verdad en el Ministerio Público además hay muchas historias de fiscales adjuntos, muchas historias de funcionarios que han sido perseguidos abusivamente y que no han tenido las posibilidades que tengo yo de dar a conocer estos hechos y de dar la pelea hasta el final, si fue una pelea larga. ¿Qué pasó con los testigos que declaraban a tu favor? ¿Fueron también presionados? Porque me imagino que siendo parte... Es una pelea muy endogámica, se da dentro de la fiscalía y las personas que declaren a favor tuyo pueden sufrir represalias también. Sí, mira, fíjate que ahí la valentía de los funcionarios fue tremendamente loable y aplaudible. Y ahí se ve claramente lo injusto y arbitrario de esto. Cuando a mí se me efectúa esta denuncia por el papelito que mandé a mi hermana para que hiciera una denuncia penal, se crea una fuerza de tarea especial en la PDI, se designa un fiscal regional, se hacen diligencias de inmediato. Cuando estas funcionarias denuncian los apremios ilegítimos, sin eufemismo, eso se llama tortura, que ellos sufrieron en estos interrogatorios, el fiscal nacional no hizo nada, no dio curso a ninguna investigación, ni siquiera administrativa, en contra de Eugenio Campos, que es el fiscal a cargo de la investigación. Las funcionarias tuvieron que querellarse a través de la asociación para que un tribunal declarara admisible y recién ahí se pudieran empezar a investigar malamente su caso. Y ahora ellas van y declaran en juicio exactamente lo mismo. Fue realmente dramático su testimonio y en relación con eso ellas no ganan nada. No ganan nada, es más, no tienen ninguna ganancia, o sea, no tienen ninguna razón para mentir. Y lo que pueden perder es harto, puede afectar esto a su carrera si es que la institución no empieza a cambiar estas malas prácticas que, ojo, se dan en la cúpula. Aquí yo no me gusta hablar de Ministerio Público porque hay muchos fiscales, funcionarios que se sacan la mugre todos los días trabajando con exceso de trabajo en muchas ocasiones que no están ahí. Si aquí hay que centrar precisamente en la cúpula y en la errada o muy mala dirección que ha tenido la institución durante estos tipos de tiempo. Quizás una de las consecuencias menos analizadas de lo que fue esta suspensión fue uno de los casos que usted llevaba, Emiliano, que era la investigación por las denuncias de pedofilia dentro de la Iglesia Católica, que se habían reunido, se habían agregado todas esas causas en una sola bajo su investigación. Una vez que usted estuvo suspendido, ¿qué pasó con estas causas? A ver, la noticia que yo tengo es de
de algunos miembros de la Asociación de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico, que es lo que se comunican aún conmigo, digamos. Y ellos me han señalado que no ha existido ningún avance, y lo que es peor, que no ha existido ninguna comunicación con ellos. Y mira, fíjate, Rafa, que nosotros, nuestra actual constitución, en una norma, espero se repita en la nueva constitución, establece la publicidad de los actos de la administración y de las motivaciones y razonamientos que los actos de la administración tienen al tomar sus decisiones. Sí, ahora, estos fiscales que permanecen callados en esta política, en este estilo que instauró Abbott, que los fiscales no hablen, a lo único que favorece precisamente al desprestigio del Ministerio Público, porque no puede dar a conocer el fundamento de sus decisiones. O sea, estas víctimas está bien, pero que se les explique por qué estas cosas no avanzan, que se les explique qué es lo que falta, que se les explique qué es lo que necesitan. Tienen sus derechos. Y lo que ellos me han señalado, que primero que nada, que las causas que estaban unidas fueron desperdigadas por todo Chile, y que no han recibido comunicación alguna de lo que ha ido sucediendo con ellas, y que no ven ningún avance. O sea, personas que ya no habían visto avances durante muchos años, luego tuvieron una luz de esperanza gracias al trabajo del equipo, y ahora nuevamente están sumidas en el desconsuelo y en su sensación de impunidad, digamos. Claro, porque recuerdo que lo conversamos, era fundamental unir las causas, agregar las causas, porque se podían deducir los patrones de comportamiento que habían, de comisión de delito que habían imperado. De hecho, me decía ayer el diputado Zafirio que su suspensión, la suya, don Emiliano, ocurrió un poco antes de la formalización de arzobispo. Sí, a ver, nosotros en esa etapa estábamos con bastante trabajo, porque estábamos preparando las solicitudes de la audiencia de formalización de la investigación. Y ese hecho, por su relevancia, se lo tuvo que informar al fiscal nacional y a las unidades que me apoyaban en la Fiscalía Nacional. Y de ahí es que se le informa que estamos preparando las audiencias de formalización. En este caso, no por los abusos sexuales, porque los abusos sexuales de sacerdote igual han caminado, sino la tesis del encubrimiento. El encubrimiento, claro. En la tesis del encubrimiento, donde se estaban preparando, estábamos bastante avanzados en la solicitud de audiencia de formalización respecto de los cardenales de Sati y Errázuriz. Y eso fue lo que se le informó. Y luego de eso es que comienzan a ocurrir estas series en Semana Santa. Luego de esto comienzan a ocurrir este tipo de cuestiones, denuncias falsas y acreditadas, falsas e injuriosas, porque ni siquiera fueron delitos. Entonces, sí, ese factor estaba en conocimiento de ellos cuando todo esto ocurre, y se frustra aquello, digamos, y se produce el cambio fiscal. Claro, usted puede, perdona que te tutee, hemos conversado tantas veces que ya me he acostumbrado. ¿Tú puedes entablar acciones legales ahora para buscar algún resarcimiento por parte del fiscal nacional? Sí, por supuesto, digamos. A ver, esto lo que señalé hace tiempo ya. Mira, si alguien hiciera el ejercicio de ver mis declaraciones del día 1 al día de hoy, han sido siempre las mismas. Y esto, una de las que di fue precisamente esto: no es ni puede ser borrón y cuenta nueva. Esto no es ni puede ser borrón y cuenta nueva, y esto precisamente yo no lo voy a hacer. Voy a perseguir la responsabilidad precisamente del Estado, en este caso representada en su máxima autoridad, que es el Ministerio Público, no por buscar un provecho económico, no por odio, no por ánimo, no por venganza en contra de estas personas que han ejercido estas acciones temerarias, sino para que estas no se repitan con respecto a funcionarios, fiscales adjuntos, quizá otros fiscales regionales en el futuro, porque estas crisis, estas cosas tienen que servir para que la institución mejore, y la institución tiene harto espacio para mejorar. Pero ¿qué sanción podría recibir el fiscal nacional como representante máximo del Ministerio Público en una eventual fallo en su contra? A ver, en este caso se eventualmente podría demandar al Estado, digamos, y el Estado podría ordenarse una indemnización, y luego el Estado repetir. O sea,
en contra del fiscal nacional, pero una cuestión de naturaleza económica. Quizás en el aspecto más importante en el que tú señalabas anteriormente, en estas denuncias a las cuales el fiscal nacional no les dio curso por hechos gravísimos, ahí sí hay responsabilidad, ahí hay una responsabilidad penal en que pudo haber incurrido esta persona, que es precisamente no dar curso a estas denuncias. Y hay una investigación penal en curso a cargo del fiscal regional de Atacama. Y eso podría ser algo más concreto, algo más en definitiva que pudiera en este caso, por último, hacer un mea culpa, que pudiera en este caso reconocer y erradicar definitivamente estas malas prácticas que algunos fiscales tienen y que son atentatorias en contra de las garantías de las personas. Ahora, el fiscal nacional Jorge Abbott durante su gestión ha tenido un ingente aumento de los recursos de los que dispone la Fiscalía, pero esto no ha sido acompañado por un igual aumento de resultados. De hecho, yo veía un artículo de La Tercera que se llamaba, creo que Cumpleaños Poco Feliz, sobre, en esa época estaba todavía el fiscal Emil Fork, sobre las críticas que se hicieron por el aumento de recursos y la disminución de los resultados que ha tenido la Fiscalía. Eso, ¿cómo se evalúa? ¿Quién decide? Porque parecemos enfrentarnos a una suerte de poder absolutamente autónomo dentro del Estado, autónomo y sin control, digamos, sin supervisión ni control. Es que ese es el punto, Rafa. Ese es el punto. No hay ningún control sobre el Ministerio Público. Y el Ministerio Público debe ser una institución de naturaleza autónoma, por supuesto, nadie lo discute, no puede estar sujeta a presiones de ningún tipo que no sea en definitiva la investigación de delitos, pero debe necesariamente existir un control porque la historia reciente de la institución nos ha demostrado que es absolutamente necesario y que es absolutamente necesario, creo yo, incluso modificar la forma de designación del fiscal nacional, que ha demostrado no ser la adecuada en su momento, porque de verdad nuestra institución gozó de bastante prestigio hasta sobre todo al final del periodo del fiscal nacional Sabas Chaguán, lo que no es un tema por vanidad ni que nos aplaudan, sino que la institución debe ser una institución confiable para que las personas denuncien y así se puedan investigar los delitos y así mejoremos. Ahora, la ausencia de control no tiene absolutamente ninguna razón de ser. Debe haber un control de naturaleza económica, debe haber un control de los recursos, a qué se dedican los recursos, debe haber una uniformidad de actuación también entre las distintas fiscalías regionales, que ahora por la débil dirección que realiza Jorge Abbott es una dirección en ciertos casos bastante errática. Sí, claro, lo que ocurre es que hemos sabido de las reuniones que tuvo el fiscal nacional Jorge Abbott con Hernán Larraín, que ahora es ministro de Justicia, con el senador Guido Girardi, antes de su nominación, que no fueron informadas. Ahora subimos la del senador Pizarro, que estaba siendo investigado él y sus hijos por emisión de facturas ideológicamente falsas. Hemos sabido, ayer nos comentaba el diputado Zafirio, que se quedó con recibió un informe de la PDI sobre los abusos en el Sename, de 25 volúmenes, que no se lo dio ni al fiscal investigador ni a nadie, lo guardó para él. Si todas esas antecedentes no han servido para, no sé, al menos desde el Estado, poner en tela de juicio, y me refiero al Estado porque es el Estado el que lo pone ahí, en tela de juicio su continuidad, no sé qué más se podría hacer ahora. Por eso te preguntaba qué eventuales sanciones podían tener una demanda tuya pidiendo algún tipo de compensación, aunque no fuera económica, digamos, en contra del Estado por lo que hizo el fiscal nacional. Sí, en el contexto que menciona Rafa, lamentablemente no hay ninguna opción que tenga el Estado frente a tales hechos que no sea la solicitud de remoción que pueden hacer 10 diputados a la Corte Suprema del fiscal nacional por abandono de sus deberes o cumplimiento, en definitiva, desviado de esos deberes. Porque además sumemos reuniones. En una que me afectó personalmente, tuve una reunión con el senador Letelier a las 11 de la mañana. El senador Letelier es de la región. A las 11 de la mañana y a las 12 del día me estaba llamando el fiscal nacional para quitarme una causa que yo tenía
con los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua y reasignársela a otro fiscal regional. O sea, ¿y quién da cuenta de eso? ¿Quién investiga al fiscal nacional penalmente? Lo investiga penalmente un subordinado, digamos, un subordinado que tampoco tiene las herramientas de control y depende de sus calificaciones en el mismo, digamos. Hay que mejorar el sistema del Ministerio Público, tanto en el proceso de asignación como en el proceso de controles internos de investigación. Quizás sería razonable que al fiscal nacional, evidentemente, lo investigara un ministro de Corte Suprema, por ejemplo, y no un subordinado, es como lo mínimo. Hay varios procesos en derecho comparado que nos darían luces de cómo mejorar nuestra institución, pero el cáncer, digamos, es ausencia de control. Y esa ausencia de control tiene que superarse. Y estamos viendo el vaso medio lleno. Necesariamente los constituyentes se van a referir al capítulo Ministerio Público, donde van a fijar los principios y esperemos mejorar nuestra institución. Fiscal Emiliano Arias, fiscal regional de O'Higgins, ya no suspendido y absuelto de todos los cargos. Muchísimas gracias por este contacto con CNN y con Chilevisión. Que tengas una muy buena jornada. Muchísimas gracias a ti, Rafa.